Buenos días compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de macrólidos y lincosamidas. El equipo está conformado por Gudiño Pérez Rafael, Hernández Martínez Estefany Saraí, Ibarra Valera Paola y Loaiza Olvera Ernesto Iván y su servidora Hernández Vargas Fabiola Iván. Espero les agrade. Comencemos con la síntesis de proteínas. A partir del ADN se lleva a cabo la síntesis de proteínas, la cual va a incluir dos etapas, la transcripción y la traducción. La siguiente etapa es la transcripción, en la cual, a partir del ADN, la ARN polimerasa va a formar ARN mensajero. Una vez formado este, va a abandonar el núcleo y se va a dirigir a los ribosomas, que se pueden hallar libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático. La siguiente etapa en la síntesis de proteínas es la traducción, la cual inicia cuando la molécula de ARN mensajero se une a la subunidad ribosómica más pequeña. La primera molécula de ARN de transcripción se va a acoplar con el codón iniciador AUG de la molécula de ARN mensajero y posteriormente se va a acoplar la subunidad ribosómica más grande. Después del acoplamiento de la subunidad más grande del ribosoma, un segundo ARN de traducción junto con su aminoácido se va a colocar en el sitio A y su anticodón se va a acoplar con el del ARN mensajero. El ribosoma se va a mover a lo largo de la cadena de ARN mensajero en dirección 5' a 3' y el segundo ARN de traducción con el dipéptido unido se va a mover desde el sitio A al sitio P a medida que el primer ARN de traducción se desprenda del ribosoma. Posteriormente, un tercer ARN de traducción se va a colocar en el sitio A y se va a formar otro enlace peptídico. Y a este proceso se le conoce como elongación. Y así sucesivamente se van a ir agregando ARNs de traducción. Una vez que el ribosoma alcance un codón de terminación, el polipéptido se va a escindir del último ARN de traducción y el ARN de traducción se va a desprender del sitio P. A la par, el sitio A va a ser ocupado por un factor de liberación, el cual va a producir la disociación de las dos subunidades del ribosoma. Y a este proceso se le conoce como terminación, ya que es la culminación de la síntesis de proteínas. Continuando con el estudio de los antibióticos, ahora es el turno de ver a los macrólidos. Veremos su mecanismo de acción, sus usos y sus efectos adversos. Continuando con el estudio de los macrólidos, veremos que son un grupo de antibióticos con un anillo de lactona de múltiples elementos al cual se une uno o más azúcares desoxi. ¿Okay? Estos surgieron como una alternativa farmacéutica para pacientes que presentaban alergia a la penicilina o a los betalactámicos. Entonces se pensó en otros fármacos con los cuales pudiéramos tratar a estos pacientes. Y surgió la eritromicina. La eritromicina es, como ya les dije, una alternativa a la penicilina en pacientes con alergia o hipersensibilidad a los betalactámicos. Posteriormente surgió la claritromicina, que es nada más que la forma metilada de la eritromicina, y posteriormente surgió la acitromicina, que es un macrólido con un anillo de lactona muchísimo más grande que la eritromicina. ¿Okay? En conclusión, los macrólidos son efectivos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por los patógenos frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad. Ok, ahora veamos el mecanismo de acción de estos fármacos. ¿Cómo es que actúan estos fármacos? Y para eso necesito que guíen su atención a estos dos esquemas que saqué, uno del Goodman y otro del Lear, de farmacología. ¿Ok? La principal acción o mecanismo de acción de los macrólidos es la inhibición de la síntesis bacteriana de proteínas. ¿Ok? La eritromicina, la claritromicina y la citromicina inhiben la síntesis de proteínas bacterianas. Punto. Pero ¿cómo es que lo hacen? Ok. Los antibióticos macrólidos son bacteriostáticos, es decir, que inhiben el crecimiento bacteriano. ¿Ok? Esto lo hacen mediante la inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces llega el macrólido y se une reversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma. Aquí arribita, esta grande es la subunidad 50S. Aquí también está representada. ¿Ok?
Al parecer, la eritromicina inhibe el paso de translocación, por lo que la cadena peptídica naciente, esta cadena como de perlitas que vemos aquí dibujada, y aquí también, que tiene AA quiere decir aminoácidos, se van uniendo. Recuerden que en la síntesis de proteínas se van uniendo aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos para hacer una cadena polipeptídica, ¿ok? Eso ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, los macrólidos inhiben el paso de translocación de la cadena polipeptídica naciente que se encuentra en el sitio A, no permite que se mueva al sitio P o donador, así también se le llama. Es decir, cuando los macrólidos llegan y se unen a la subunidad 50S, bloquean esta translocación de la cadena peptídica, no lo deja moverse para acá, no deja que termine la síntesis de proteínas, ¿ok? También se ha estudiado que otra posibilidad es que los macrólidos se unan e induzcan un cambio en la conformación con la cual termina la síntesis de proteínas por interferencia indirecta con la transpeptidación y la translocación. ¿Ok? En grandes rasgos, inhibe la síntesis de proteínas, no deja que la cadena polipeptídica naciente se mueva del sitio A al sitio P. Y aquí a la izquierda también lo mismo, ¿no? Este es de otro libro, que aquí tenemos el ribosoma con su subunidad 50S y aquí 30S, el ARN mensajero que empieza a leer, a leer, a leer, a leer. Y los macrólidos, al igual que los cetólidos, se unen a la subunidad 50S, con lo que inhiben la translocación. No terminan la síntesis de proteínas. Entonces quedamos que los macrólidos son bacteriostáticos, pero también a grandes dosis son bactericidas. ¿Ok? Ahora hablemos sobre los usos de los macrólidos, de la eritromicina, de la claritromicina y de la acitromicina. Empecemos con la eritromicina. La eritromicina, como ya les dije, surgió como una alternativa farmacéutica para pacientes con alergia a los betalactámicos o a la penicilina. ¿Ok? La eritromicina casi siempre es bacteriostática, pero también puede ser bactericida en concentraciones altas contra patógenos susceptibles. El antibiótico tiene una gran actividad contra cocos y bacilos aeróbicos gram positivos, y la resistencia a macrólidos entre estreptococo neumónico existe a menudo con la resistencia a la penicilina también. Los estafilococos no tienen sensibilidad confiable a la eritromicina. Las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a macrólidos pueden tener resistencia cruzada a también clindamicina y a streptogramina B. ¿Ok? Los bacilos gram positivos también son sensibles a la eritromicina, ¿ok? Incluyendo Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheria y L. monocitogenes. Son estos a los que me estoy refiriendo. Hasta aquí. La eritromicina es inactiva también contra la mayor parte de los bacilos entéricos aeróbicos gram negativos. Tiene muy escasa actividad contra Haemophilus influenzae, N. meningitidis y actividad adecuada contra casi todas las cepas de Neisseria gonorrea. Esto es muy interesante, que tenga actividad contra casi todas las cepas de Neisseria gonorrea. Gonococo con forma de café, causante de infecciones de transmisión sexual. También se observa actividad antimicrobiana útil contra Bordetella pertussis, que es la causante de la tosferina en los niños. Esta infección que se caracteriza por la tos seguida de un gallo. Al toser los niños generan un sonido que se parece al de un gallo, como si chillaran, así. Por eso se le puso tosferina. Y los niños sufren mucho. Pero afortunadamente ya hay vacuna y los casos de tosferina ya se han reducido muy considerablemente, pero si se presenta uno, la eritromicina tiene efecto contra este tipo de patógenos causantes de la tosferina. La eritromicina también ejerce actividad contra Mycobacterium pneumoniae causante de la neumonía típica y la mayoría de las cepas de Trachomatis se inhibe con también eritromicina. Algunas micobacterias atípicas son sensibles también in vitro a la eritromicina.
Ahora hablamos sobre la claritromicina, que este es un antibiótico un poco más potente que la eritromicina contra cepas susceptibles o sensibles de estreptococos y estafilococos. ¿Okay? También posee una actividad adecuada contra Haemophilus influenzae. ¿Okay? La claritromicina tiene actividad considerable contra Moraxella catarrhalis, contra Clamidia spp, contra Mycobacterium pneumoniae y Helicobacter pylori. También contra patógenos intracelulares como Legionella y Uroplasma. Por otro lado, la acitromicina, aunque es menos activa que la eritromicina contra estreptococos, es mucho más activa contra patógenos respiratorios, como son Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. ¿Ok? Y también se ha visto que su uso extenso con acitromicina nos da como resultado un aumento en la resistencia de Streptococcus pneumoniae. Pero se ha visto también que el uso de acitromicina y claritromicina hay una actividad intensa contra Mycobacterium avium, así como contra algunos patógenos o algunos protozoarios, como son Toxoplasma gondii, Cryptosporidium y Plasmodium. Y también, otro detalle, la claritromicina muestra una adecuada actividad contra Mycobacterium lepra, causante de, pues, la lepra, ¿no? Y en este cuadro les resumo todo el espectro antimicrobiano de los macrólidos. En este lado, los bacilos gram positivos, como son Corynebacterium diphtheria, que elimina el estado de portador. Aquí nos vamos a los bacilos gram negativos, como son la enfermedad de los legionarios o legionelosis, causada por Legionella pneumophila, que también aquí se usan fluoroquinolonas o acitromicina, pero pues estamos viendo la acitromicina, los macrólidos. También actividad contra Campylobacter jejuni, actividad contra Haemophilus influenzae y Bordetella pertussis, causante de la tosferina, ¿ok? Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrea que es sensible a la eritromicina. Aquí nos vamos contra Mycoplasma pneumoniae, causante de neumonía atípica. Se usa acitromicina o doxaciclina. O claritromicina también ha resultado efectiva contra Mycoplasma pneumoniae. Nos vamos con Clamidia trichomatis. Se usa acitromicina o doxiciclina. Son las opciones preferidas para el tratamiento de estas infecciones. Y como les mencioné antes, que la acitromicina y la claritromicina tienen actividad intensa contra Mycobacterium avium intracelular. ¿Ok? Se prefiere usar claritromicina en combinación con rifampicina y etambulol contra el tratamiento de las infecciones por complejo M. avium, que es Mycobacterium avium, y acitromicina es una alternativa a claritromicina en este esquema también. Las dos, como les mencioné, funcionan contra Mycobacterium avium. Pero la acitromicina se usa una vez a la semana como profilaxis para el complejo M. avium, una vez más, en pacientes con SIDA. ¿Ok? Y estos son todos los microorganismos en los cuales los macrólidos tienen efecto. Repito, Corynebacterium diphtheria, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrea, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, especies de clamidia como son la trichomatis, la Psittaci y la pneumonia, y el complejo Mycobacterium avium intracelular. Continuamos con la farmacocinética. En cuanto a la absorción, podemos observar en la tabla que los tres van a tener una absorción oral. La vida media va a ser variable.
La eritromicina o el tiempo de vida medio de la eritromicina va a ser de 2 horas, el de la claritromicina de 3.5 y la acitromicina va a alcanzar hasta las 68 horas. Podemos destacar también de esta tabla que el único de estos 3 fármacos que va a tener conversión a metabolito activo va a ser la claritromicina. Y hablando de la eliminación porcentual en la orina, la eritromicina va a ser de un 15% o menos, la claritromicina de un 30 al 50% y la acitromicina solo de un 10% o menos. Siendo más específicos en cuanto a la absorción y distribución de estos fármacos, tenemos que la eritromicina se absorbe incompletamente en el intestino delgado, lo cual nos indica que la comida va a retrasar esta absorción. La eritromicina es inactivada por el ácido gástrico, así que las tabletas van a tener una cubierta entérica. Y se menciona que los ésteres de eritromicina base, como el estearato, el estolato y el etilsuccinato, van a mejorar su estabilidad en ácidos y los alimentos van a aumentar así su absorción. En cuanto a la distribución de la eritromicina, pues esta va a tener una difusión fácil en fluidos intracelulares. Su actividad va a estar en todos los sitios, exceptuando el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Esto también va a ser igual en la acitromicina y la claritromicina. Su unión a proteína se va a encontrar entre el 70 y el 80% y siendo más específicos, su tiempo de vida media va a ser de 1.6 horas. También podemos destacar que este fármaco sí cruza la placenta. Hablando de la acitromicina, su absorción va a ser rápida e incompleta también y su biodisponibilidad para la formulación de liberación inmediata va a ser de el 30 al 40%. Refiriéndonos a la distribución, esta distribución va a ser amplia en todo el organismo. Como lo había mencionado antes, vamos a exceptuar el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Su tiempo de vida media más específico va a ser de entre 40 y 68 horas. Un poquito más adelante les hablaré acerca del metabolismo y la excreción de estos 3 fármacos. Ahora bien, hablando de la claritromicina, podemos decir que tiene una absorción rápida en el tracto gastrointestinal por la administración oral. Su biodisponibilidad se encuentra entre el 50 y el 55% por un efecto de primer paso. Se dice también que su concentración plasmática máxima se va a dar a las 2 horas. Este medicamento sí se puede administrar con o sin alimentos, ya que la presencia de alimentos en el tracto digestivo pues no va a afectar la biodisponibilidad total. Puede hacer lento, por así decirlo, la absorción, pero no va a modificar para nada la biodisponibilidad. Y ahora pasaremos al metabolismo y la excreción de estos 3 fármacos. Hablando del metabolismo, los macrólidos se metabolizan a nivel hepático intestinal en un grado variable. Esto nunca va a superar el 35% del administrado, así que podemos considerarlos como sustratos de baja extracción. El CYP3A4 va a ser el que se encargue de la biotransformación, produciendo una desmetilación y por ende una inactivación del antibiótico. Este citocromo también va a producir otros metabolitos según el macrólido. Como antes os había mencionado, claritromicina va a ser la única que tenga este metabolito activo. De acuerdo a la tasa metabólica, hay 2 grupos bien definidos. Uno de bajo metabolismo, el cual va a estar representado por la acitromicina y no va a superar el 10% de la dosis administrada, y los de alto metabolismo, que pueden llegar hasta el 30% de lo administrado. Y estos van a estar representados, van a estar representados por la claritromicina y la eritromicina. Y como ya lo había mencionado antes, el único macrólido que presenta un metabolito activo es la claritromicina, y se trata de la 14-hidroxiclaritromicina, que resulta aún más activa y con un mayor tiempo de vida media que la droga madre. Ahora bien, refiriéndonos a la excreción, los macrólidos se van a excretar bajo 2 patrones. Para la acitromicina y la eritromicina, la vía principal de eliminación es la biliar, mientras que para la claritromicina va a ser la urinaria. Las primeras mencionadas van a aparecer en heces en más del 40% y por orina en menos del 5% de lo administrado.
lo cual va a ser relevante para la eritromicina y la acitromicina porque van a realizar un ciclo enteropático parcial. Y hablando de la claritromicina, vamos a tener que se excreta por la orina de un 20 a un 40% la claritromicina como tal y un 10% agregado el metabolito activo. La última parte de la farmacocinética va a ser la dosis y la vía de administración. Para la eritromicina se recomienda una dosis de 0.5 a 1 gramo cada 6 u 8 horas, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Para la claritromicina y su metabolito activo, la dosis va a variar entre los 250 y los 500 miligramos cada 12 horas por vía oral o intravenosa. Y por último, para la acitromicina va a ser diferente la dosis entre la vía oral y la vía intravenosa. Para la vía oral vamos a tener una dosis de 250 a 500 miligramos cada 24 horas y para la vía intravenosa solo vamos a manejar una dosis de 500 miligramos. Dentro de los efectos adversos vamos a tener la alteración y motilidad gástricas. Este va a ser el efecto adverso más frecuente y se va a dar por dosis mayores de eritromicina. Como segundo efecto vamos a tener a la ictericia. Esta ictericia va a ser una ictericia colestásica y va a ocurrir más a menudo con la forma de estolato de eritromicina. El tercer efecto adverso va a ser la ototoxicidad, donde las dosis elevadas de eritromicina nos van a provocar una sordera transitoria y las dosis elevadas de acitromicina una hipoacusia sensorial irreversible. Por último, vamos a tener la prolongación del segmento QT con taquicardia ventricular. Debemos usar con precaución en un paciente, debemos usar estos medicamentos con precaución en un paciente que tenga proarritmias o que al mismo tiempo esté usando agentes proarrítmicos. Vamos a tener las interacciones y contraindicaciones. Como contraindicaciones vamos a tener a pacientes con disfunción hepática, a los cuales hay que tratar cuidadosamente con eritromicina o acitromicina debido a que estos fármacos se van a acumular en el hígado. Y como interacciones farmacológicas tenemos que la eritromicina y la claritromicina potencian efectos de distintos fármacos, como lo son la carbamazepina, los corticosteroides, la ciclosporina, la digoxina, los alcaloides ergóticos, la teofilina, el triazolam, el valproato y la warfarina. Y también van a inhibir el metabolismo hepático de otros fármacos por el CYP3A4. Entonces, esto nos va a conducir a una acumulación tóxica de estos compuestos. Bueno, ahora hablaremos sobre las lincosamidas que están representadas por la clindamicina. Primero hablaremos del origen. El primer fármaco descubierto de este grupo fue la lincomicina, la cual fue sintetizada a partir de un actinomiceto, en específico el Streptomyces lincolnensis. La clindamicina es un derivado semisintético de la lincomicina, cambiando en su estructura el grupo hidroxilo en el carbono 7 por un cloro. La lincomicina es en general menos activa contra los microorganismos que son sensibles a la clindamicina, por lo cual la clindamicina ha reemplazado a la lincomicina en gran medida en la práctica clínica, y por lo cual es el fármaco representativo de este grupo. Ahora, continuando con el mecanismo de acción, al igual que los macrólidos, la clindamicina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, uniéndose a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos. Interfiere con la formación de complejos de iniciación y reacciones de translocación de aminoácidos. Continuando con el espectro antimicrobiano, la clindamicina tiene buena actividad contra bacterias gram positivas, como los estafilococos. Unos ejemplos de este es el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus susceptible a meticilina. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina tiene probabilidades de ser más resistente. También tiene actividad contra streptococos. Unos ejemplos de este es el Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus durans y Streptococcus bovis. La clindamicina es especialmente más activa contra bacterias anaerobias, tanto gram positivas como gram negativas.
Unos ejemplos de las gram positivas es el Clostridium perfringens, Clostridium diphtheriae, Clostridium tetani, así como Actinomyces, Peptococcus, Lactobacillus, Peptostreptococcus, y unos ejemplos de las gram negativas son los bacterioides, en especial el Bacteroides fragilis, Prevotella melanogénica y Fucibacterium. También es activa contra el Toxoplasma gondii, que es un parásito, y contra el Pneumocystis jirovecii, que es un hongo. Mientras que las bacterias gram negativas aerobias han demostrado ser resistentes a la clindamicina. Unos ejemplos de este son la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Aquí podemos ver una comparación de la clindamicina con otros fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, y como se puede apreciar, esta es más activa en el uso contra bacterias anaerobias. Ahora vamos a hablar de la farmacocinética. Las vías de administración de la clindamicina son oral, parenteral y tópica. En la absorción por vía oral, la clindamicina se absorbe rápidamente en un 90%, alcanzando concentraciones de 2 a 3 microgramos por mililitro en una hora, mientras que por vía intravenosa puede llegar a alcanzar concentraciones de 5 a 15 microgramos por mililitro. Por vía tópica, en piel, la absorción va a depender de la superficie expuesta, y en la vagina se va a absorber hasta el 30%. Una vez en el torrente sanguíneo, se distribuye ampliamente en órganos y tejidos, incluido el hueso, menos en el líquido cefalorraquídeo y cerebro. En estos lugares, las concentraciones no son tan elevadas, por lo cual no es bueno para tratar la meningitis, pero sí lo suficiente para tratar la encefalitis toxoplásmica. Es metabolizada por el hígado a sus metabolitos N-dimetilclindamicina y sulfóxido de clindamicina. Puede llegar a requerirse un ajuste de dosis cuando hay insuficiencia hepática. Estos metabolitos son excretados en la orina y en la bilis. Solo el 10% puede llegar a excretarse sin cambios. El éster fosfato de clindamicina, que se administra parenteralmente, y el palmitato de clindamicina, que se administra oralmente y es de uso pediátrico, son profármacos que deben hidrolizarse a su forma activa, y esto ocurre en el torrente sanguíneo. Dentro de los usos terapéuticos de la clindamicina, tenemos que este fármaco es el de elección para el tratamiento de un absceso pulmonar, infecciones pulmonares y del espacio pleural por anaerobios, como ya lo mencionó mi compañero. De igual manera, la clindamicina en combinación con la primaquina, que la primaquina es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del paludismo y pertenece al grupo farmacológico de las 8-aminoquinolinas, son útiles para el tratamiento de casos leves a moderados de neumonía, que esta neumonía es causada por Pneumocystis jirovecii, que es un hongo que generalmente ataca en pacientes inmunocomprometidos. Por esta razón se da con mayor frecuencia en pacientes con VIH. Bueno, igual está recomendada la clindamicina para infecciones de la piel y de tejidos blandos, principalmente en personas que son alérgicas a los beta-lactámicos. La clindamicina es efectiva por vía tópica para el acné, pero algo que es importante que les menciono es de este uso tópico. Igual se puede administrar por vía oral. También se usa para la vaginosis bacteriana, que es causada por la Gardnerella vaginalis, como recordaremos. Este es un anaerobio facultativo y, como podemos ver en las siguientes imágenes, se caracteriza por un flujo blanco grisáceo y este flujo es abundante y generalmente las pacientes lo presentan como un olor a pescado, en comparación de la candidiasis, que como recordaremos es un flujo blanco grumoso, y la tricomoniasis, que es generalmente amarilla pero es espumosa. Entonces, pues hay que recordar estas características principales. Como futuros médicos generales, pues hay que tener presente esto. Bueno, igual otra de las infecciones que se puede tratar con la clindamicina es la osteomielitis, y la clindamicina más la perimetamina más el ácido fonílico
son el tratamiento ideal para la encefalitis causada por Toxoplasma gondii en personas con SIDA. ¿Y por qué? Porque estas personas tienen su sistema inmune deprimido. Dentro de los efectos secundarios, tenemos que los pacientes pueden llegar a presentar diarrea. Sin embargo, esto es muy raro que se llegue a presentar, ya que solo se presenta del 2 al 20%, y pues a pesar de que es muy rara su presencia, aún así no debemos descartarla. Otro de los principales efectos es el desarrollo de colitis pseudomembranosa. Esta es causada por la toxina de Clostridium difficile. Este es un bacilo gram positivo. Y bueno, los síntomas que desarrolla la colitis pseudomembranosa es la diarrea acuosa, la presencia de fiebre y leucocitosis periférica. Y aquí tenemos unas imágenes cómo se observa lo que es esta colitis pseudomembranosa. Bueno, otro efecto que pueden llegar a presentar los pacientes son los exantemas. Estos exantemas generalmente se dan en personas con VIH, sin embargo es muy rara su aparición, ya que solamente se presenta en el 10%, así es de raro como lo habíamos mencionado anteriormente de la diarrea. Bueno, igual puede haber presencia de eritemas multiformes exudativos, que se conoce como síndrome de Stevens-Johnson. Este síndrome no solo es un efecto de este fármaco, sino que de todos prácticamente. Y bueno, aquí les puse una imagen, pero en realidad el paciente puede presentar en la piel erupciones, ampollas, descamación. En todo el cuerpo puede llegar a presentar fiebre o malestar. También otro de los síntomas comunes es el dolor de garganta, ojos rojos, picazón, sensibilidad a la luz. Entonces, como les menciono, esto es muy raro, pero igual se puede llegar a presentar en otros fármacos. Y otro de los efectos que se puede presentar es la granulocitopenia, la trombocitopenia y reacciones anafilácticas. Y bueno, compañeros, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya agradado y cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias.